de pandemia, en este contexto tan especial que estamos viviendo, más que nunca ya se ve esa necesidad y esa importancia de los comunicadores, de ejercer esa labor tan importante de hacernos llegar en tiempo, en forma, las informaciones que necesitamos. Así que muchísimas felicidades, eso es lo primero que quería decirles, ¿verdad? Segundo, muchísimas gracias, profe Sergio Noé, quien fue un poco el artífice de este espacio, simplemente para comentarles un poco a los que son nuestros estudiantes nuevos, a los que se están uniendo, que no son estudiando la facultad, pero también están contactados hoy en este espacio. Tradicionalmente la facultad realiza siempre toda una semana de recordación del Día del Periodista, con diferentes actividades, ¿verdad? Y bueno, en este año que nos toca esta situación especial, ¿verdad? De no poder reunirnos físicamente, el profe Sergio tomó la posta y bueno, surgió esta posibilidad, este panel, que seguro va a ser de gran utilidad y de interés para todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, profe Sergio, por la gestión. Gracias también a los demás profesores que se unieron, ¿verdad? Que pudieron tener una clase hoy, pero están en el panel también como parte de la actividad académica del día. Y bueno, agradecer también muy especialmente a Alexis, nuestro querido egresado, hoy panelista, ya todo un profesional y también destacado en nuestros medios a nivel nacional, un orgullo para la facultad. Agradecerle al licenciado Jorge Cortés, otro de nuestros egresados, también hoy día ya trabajando en nuestra casa de estudios, en el área de comunicaciones, en otros medios, a nuestra queridísima profe Cintia, egresada también de nuestra casa, hoy ya formando a los futuros comunicadores. Querida profesora, muchísimas gracias. Al profe Sergio, por supuesto, nuestro querido profe Sergio, ¿verdad? Que hace mucho tiempo nos acompaña y que también colabora en la formación de los comunicadores. Y nuestro Nobel profe Adrián, a quien todavía no le conozco en persona, ¿verdad? La pandemia no hizo posible que no nos conociéramos en persona, pero ya seguramente vamos a tener esa oportunidad. Así que muchísimas gracias. No quiero robarles más tiempo porque sé que el tiempo es oro en esta conexión. Y bueno, que sea de utilidad, que disfrutemos, que compartamos, que es la finalidad. Y también nos acompañan, no quiero dejar de mencionar, la profe María Isabel Cruz, que es miembro del equipo académico de la facultad, la profe la profe Geraldine San Martín, que es nuestra coordinadora académica, también nos estará acompañando. Y también están la profe Paola Zapata, sus estudiantes de psicología, ¿ya? Que me reclamaron también un espacio, ¿verdad? Para otro panel ya seguramente, ¿verdad? En donde podamos convertir también ambos temas, lo que es la comunicación, lo que es la tarea de los comunicadores y un poco también ahí la parte emocional que también es muy importante en este contexto. Así que más que nada, volver a reiterar mi agradecimiento, profesor Sergio, por tu predisposición para gestionar este espacio y bueno, que sea de utilidad y de provecho para todos. Gracias a los queridos profes y alumnos también de psicología que nos acompañan. Que pasemos bien y que sea un espacio de debate interesante para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora decana, por su palabra y también por el espacio que nos está brindando la universidad. Les agradezco infinitamente también a los colegas docentes que se sumaron, a los alumnos y también, por supuesto, a los panelistas que estamos aquí compartiendo y nos van a estar escuchando esta noche. Bueno, sin más, les doy la bienvenida a todos a este panel de debate que llamamos ¿Cómo trabajan los periodistas? ¿Cómo trabajan los periodistas en tiempos de pandemia del coronavirus? Antes de entrar de lleno
quiero recordar que un 26 de abril se celebra el Día del Periodista Paraguayo porque se conmemora la primera publicación del Paraguay Independiente, un 26 de abril de 1845. Fue el primer periódico de nuestra república. También un 26 de abril de 1991 fue asesinado en Pedro Juan Caballero el periodista Santiago Leguizamón en su afán por mostrar la verdad, y desde entonces se iniciaron 16 casos contabilizados de comunicadores asesinados por su trabajo de informar. Y también hace 15 años atrás, un 26 de abril de 2005, fallecía el insigne escritor y periodista paraguayo Augusto Roa Bastos, premio Cervantes 1989. Y tampoco queremos dejar pasar esta fecha y recordar a todos los periodistas que trabajan para informar a pesar de la crisis de la pandemia del coronavirus. Y bueno, sin más, pasamos a la presentación de los panelistas e iniciamos con la colega y profesora Cintia. Muy buenas noches a todos, qué alegría poder compartir con todos ustedes esta noche de encuentro de periodistas en una semana realmente bastante importante para todos nosotros, principalmente por la situación pandémica por la que estamos atravesando actualmente en nuestro país. El periodismo, que juega un papel trascendental, sin dudas ha cambiado toda nuestra vida, sin dudas a todos nos tomó desprevenidos. Y bueno, es un placer compartir, un saludo muy grande, afectuoso y cálido, a pesar de que estamos a través de este sistema comunicándonos en modo virtual. El cálido abrazo para todos ustedes, a las autoridades de la Universidad Católica, a los queridos periodistas que están aquí presentes, a los estudiantes de la carrera de la Facultad de Filosofía, de Ciencias de la Comunicación, por supuesto a los docentes y a todos los participantes. Un saludo muy grande. Yo les cuento que yo soy Cintia Insfram, me desempeño hace varios años ya en el campo del periodismo en nuestro departamento de Itapúa, pasando por varios medios, básicamente 20 años me estoy dedicando ya en lo que representa el periodismo, haciendo un poco de todo, desde radio, televisión, también he pasado por medio escrito por varios años, así que es un placer actualmente compartir mis experiencias con ustedes a través de este medio. Actualmente me estoy desempeñando como productora de un programa del Sur Televisión que se llama La Fuerza del Sur, así que reitero, esto es un placer para mí compartir un poco de mi trabajo con ustedes. Muchas gracias, profe Cintia y Fran. Pasamos ahora con el periodista y licenciado Alexis Amarilla. Tu micrófono, si puedes habilitar, Alexis. Tu micrófono. Parece que se desconectó. Alexis. Pasamos con Jorge. Ahí volvió, ahí volvió. Alexis, ¿nos escuchás? Tu micrófono, si podés habilitar, Alexis. Hola. Hola. Si pasamos mientras tanto con Jorge, mientras que ves tu micrófono, Alexis, pasamos con Jorge. Jorge Cortesi, si podrías presentarte, por favor, a nuestra audiencia. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos quienes están formando parte de este grupo.
Eh, Realmente es un gran placer también poder compartir esta experiencia con la gente que nos está viendo, la gente que nos está acompañando y desde luego, en un tiempo bastante difícil, hacer saber un poco de nuestro trabajo. Yo soy egresado de la Universidad Católica en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Actualmente estoy como conductor de Radio Encarnación. Estoy también en la parte de conducción y crónica o cronista de Más TV, que es un canal local de Encarnación. Y en el ámbito periodístico llevo desempeñando hace un buen tiempo, aproximadamente, por decir así, 8 a 9 años, pero en la parte de radio ya hace mucho tiempo como conductor de programas de todo tipo, tanto de entretenimiento, la parte musical también, pero en los últimos tiempos teniendo la oportunidad de hacer periodismo y también actualmente en la parte de dirección de comunicaciones de la Universidad Católica. Saludo para todos, mi respeto para el profe Sergio Noé, a quien aprecio muchísimo por su calidad profesional, a los demás docentes también, a Cintia, a quien admiro mucho su trabajo, una muy buena persona, a Alexi, que es un compañero de lucha, compañero de camino, mi ex compañero, para quien también envío mis saludos y mis felicitaciones. Orgulloso por este Mitaí que surgió del interior y hoy está por la capital del país haciendo camino en el mundo periodístico. Y a todos los que también nos están acompañando, realmente una satisfacción poder compartir este espacio para que también se pueda dar una interacción en lo que es muchas veces el trabajo nuestro con la gente que nos sigue. Muchísimas gracias, Jorge Cortesi. Hola, hola. Y ahora pasamos con Alexis Amarilla. ¿Me oyen, me escuchan, me sienten? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ahí está. Si podés hacer tu presentación, por favor. Me sentí salida acá, tratando de solucionar acá con lo del micrófono. ¿Cómo andamos? Genial. Yo soy Alexis Amarilla Báez, soy periodista, hace 5 años, estoy oriundo del departamento de Itapúa. Actualmente estoy trabajando para CNON, para el SNP, y también esporádicamente hago contactos para la red de noticias a la visión, que tiene por lo menos 25 canales a nivel Latinoamérica y Centroamérica también. Y bueno, va a colaborar, contar un poco sobre mi experiencia de trabajo en esta pandemia. Y bueno, contento y saludo y abrazo enorme para todos aquellos quienes están viendo esta conferencia online. Muchísimas gracias, Alexis, por tus palabras. Y pasamos con el licenciado y docente Adrián Cáceres. Buenas noches, compañeros, colegas. Es un honor ser parte de este encuentro esta noche. Mis felicitaciones para todos y también mis deseos de fortaleza, sobre todo en este momento que nos toca vivir. Yo soy periodista del diario Última Hora del área política. Yo quiero destacar, sobre todo en esta breve presentación, el papel de la academia con eventos como el de hoy. La academia, que es el hogar de la ciencia, que a su vez es la guía del buen periodismo. De hecho, el argentino Mario Bunge cita las características de la ciencia, por ejemplo, y entre algunas de ellas recuerda que se originan los hechos y siempre vuelve a ellos. La ciencia intenta describir los hechos tales como son. El periodismo debe ser así. La ciencia es analítica, especializada, clara y precisa, comunicable, verificable, metódica y sistemática. Particularidades que son aplicables al periodismo. La ciencia es también abierta, porque no reconoce barreras que limiten el conocimiento. En nuestro caso, el conocimiento es la información que brindamos. Y es además útil la ciencia, como debe serlo el periodismo. Otra señal del buen periodismo es su utilidad. Los medios hoy, sobre todo, cobraron gran importancia a razón de la pandemia, porque no podemos controlar lo que aparece en las redes sociales. Y estas no reemplazan a los medios. Entonces, los medios periodísticos, sus periodistas,
aparecen para cubrir ese vacío. También quiero resaltar el papel de la ética en días como los de hoy, justamente para revelar qué noticias son o no falsas. El periodista tiene el deber de buscar la verdad. Ese es nuestro compromiso. Tal vez la objetividad pueda ser imposible a veces, pero la honestidad es imprescindible, es innegociable, como lo decía el maestro Javier Darío Restrepo. Y en este punto me permito citar una frase suya justamente en donde él decía, un periodista ético es alguien a quien se le puede creer. Y también lo parafraseo diciendo que un medio periodístico ético es uno al que se le puede creer. Finalmente, quiero insistir en las fuertes palabras de Santiago Leguizamón. Ya lo recordaba el profesor Sergio a un año más de su partida, que se cumplió ayer, quien afirmaba: prefiero la muerte física a la muerte ética. Es una premisa que nos desafía siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adrián Cáceres, por tus palabras. Voy a después retomar tus palabras más adelante. Y más que nada, quien les habla es Sergio Noé, periodista del diario Última Hora. Estoy ya hace 12 años en este medio. He crecido en este medio. Soy también egresado de la Universidad Católica de Asunción y también docente de la Universidad Católica Campus Itapúa. Así que hoy le voy a estar acompañando también como moderador y también como presentador. Así que iniciamos nuestra primera ronda temática, que es más que nada hablar de periodistas como personas. Cómo nosotros como periodistas afrontamos nuestro trabajo periodístico desde el ámbito más personal, considerando, por ejemplo, el hecho de salir a la calle, mientras que otras profesiones o otros miembros de la familia no pueden salir. Esa experiencia más personalísima queremos escuchar de cada uno de los panelistas, para después pasar al ámbito más técnico y profesional. Iniciamos entonces la sesión, esta ronda, con la profesora Cintia Infram. Tu micrófono, profesora, tu micrófono. Bueno, ahora sí, disculpen. Es un placer compartir con ustedes mi experiencia y para arrancar con lo que es precisamente lo que voy a contar, me gustaría hacer una cita de un conocido escritor, periodista colombiano, que él es Gabriel García Márquez, que resalta un poco esto que para mí es demasiado importante. Dice, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Y es precisamente eso lo que para mí es demasiado importante dentro de lo que refiere a esta pandemia que está azotando no solamente a nuestro país, sino que al mundo entero. El periodismo es demasiado fundamental, porque ni siquiera me quiero imaginar lo que pudiera ser, ¿verdad? Me gustaría que nos podamos preguntar entre todos, ¿qué sería de nosotros? Imaginemos, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros esta situación de pandemia sin el trabajo periodístico? Y realmente seguro todos coincidirían conmigo de que sería una catástrofe, ¿no? Y es así como arrancamos nosotros trabajando como en mi función como productora, ¿verdad? Porque formo parte de un gran equipo de prensa en el canal Sur TV donde yo trabajo, un equipo maravilloso de prensa, un grupo sensacional que cuenta con productores, al igual que cronistas, camarógrafos, que son los verdaderos héroes en este caso, porque son los que salen a la calle y están ahí en el combate día a día, en la primera línea de lo que refiere a esta lucha contra el coronavirus, ¿verdad? Decía yo que es demasiado importante el poder primeramente magnificar
lo que aconteció desde aquel 7 de marzo en nuestro país, porque a todos nos tomó desprevenido. Desde que se daba el primer caso positivo de coronavirus, aquel hombre, 37 años, si mal no recuerdo, oriundo de Ecuador, ¿verdad? Y empezaba a darnos miedo, porque más allá de periodistas, nosotros somos humanos con miedo, digamos, con algunas cuestiones que preocupan. Entonces, a todos nos tomó desprevenido esta situación. Y es no quedarte en casa como periodista, no teníamos esa posibilidad de quedarnos en casa, sino que teníamos que salir, teníamos que ir a trabajar y acompañar el proceso de nuestros compañeros que también todos los días tenían que ir a la calle en busca de la información, ¿verdad? Todo fue un avance ciertamente rápido, ya posterior a ese primer caso, 3 días después se confirmaba el segundo caso, y así nosotros teníamos que ir tomando la información desde el departamento central, que era el foco del virus en aquel momento, ¿verdad? Cuando empezaban a darse los primeros casos y el temor, el miedo se apoderaba de nosotros también, nos obligó a nosotros como periodistas a tomar, digamos, las medidas necesarias correspondientes. Teníamos que tomarnos la temperatura al iniciar al ingresar al canal, ¿verdad? A usar tapabocas, a usar alcohol en gel, a mantener limpio nuestras zonas, ¿verdad? Acompañar muy de cerca el trabajo de los compañeros desde exteriores también, para que puedan estar cuidados también por nosotros y sobre todo sentir ese miedo que se iba apoderando a medida que transcurría el tiempo. Felizmente el gobierno iba tomando las medidas correctas con respecto a los decretos, ¿verdad? Y fue así que se dio la primera cuarentena, una decisión demasiado importante y fue la primera en Sudamérica, y hizo que nosotros sí podamos, digamos, alistarnos dentro de nuestra tarea también para poder acompañar el proceso. Todo lo que estaba sucediendo en la capital del país, desde aquí, en el sur, lo explicaba. Queríamos saber, a medida que avanzaban los casos, cómo está la situación de salud en el departamento de Itapúa, cómo estamos en materia laboral, cuál es la situación de nuestras familias, principalmente aquellas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Todo eso era cuestiones que nosotros permanentemente nos íbamos haciendo, o sea, nos íbamos cuestionando para poder informar también a medida que avanzaban los casos, lo que nos permitía también tomar partida de la información que iba surgiendo inmediatamente a cada instante en la capital del país. Eso también trajo a colación una serie innumerable de casos que se daban de informaciones falsas, cosa que nos obligaba a nosotros como periodistas también ir a las fuentes directamente para poder, digamos, dar una buena respuesta con respecto a las preguntas, las consultas que se llegaban hasta nuestro mensajero en el canal y que eran realmente innumerables las quejas con respecto a la situación de vulnerabilidad de varias familias, las quejas de que no funcionaban los programas dispuestos por el Ministerio de Hacienda y muchas otras cosas, ¿verdad? Eso hizo que nosotros como periodistas vayamos tomando eso que nos tomó desprevenido de una manera silenciosa, íbamos cambiando nuestra forma de trabajar. Tuvimos que, mediante la disposición también de nuestro jefe de prensa, ¿verdad? Ver la posibilidad de dividirnos en 2 grupos de trabajo para evitar así la aglomeración de personas y cuidarnos entre todos, ¿verdad? Porque antes que nada está precisamente la salud de todas las personas y no podemos dejar de mencionar el trabajo incansable de nuestra gente que acudía a los llamados de las personas que realmente estaban pasando o siguen hasta ahora pasando por situaciones bastante complicadas en estos ámbitos. Y es lo que puedo comentarles hasta el momento, compañeros. Muchísimas gracias, profesora Cintia Isfrán. Pasamos con nuestro siguiente panelista, Alexis Amarilla. Muy bien, con respecto a la pregunta de cómo nos sentimos,
Yo quiero ser muy sincero en este aspecto y especialmente quiero hablar más que nada de mi experiencia, ¿verdad? Eh, yo hace 5 meses que estoy aquí trabajando por Asunción. Es un mercado muy distinto al del sur. Hay mucha más gente, hay muchas más noticias. Y cuando se da esta cuestión de la pandemia, eh, nos empezamos a sentir un poco avasallados con muchísima información que quizás desconocíamos. Y por un lado uno se siente un poquito héroe también, un poquito contento de estar de este lado, de trabajar, de hacer llegar la información, de recibir ese mensaje de muchísima gente que tiene esa esperanza en el periodista. Creo que esa es la parte más importante y más gratificante que me ocupo en este oficio, sentir esa esperanza que todavía el pueblo tiene en el periodista, o sea, desde distintas preguntas relacionadas a los programas económicos del gobierno, o simplemente te decían o acudían a vos denunciándote que su vecinito posiblemente tiene coronavirus y toda esa cuestión, ¿verdad? Y uno se siente bastante útil en toda esta lucha que se está realizando desde el gobierno, desde los trabajadores de blanco, pero a la vez se siente mucho miedo también. Es impresionante salir a la calle, cruzarte con tanta cantidad de gente todos los días, y por más de que se tomen las medidas sanitarias que correspondan, uno siente miedo. Está ahí por un lado, la necesidad de realizar el oficio, de sentirse útil en todo este contexto del coronavirus, pero por el otro lado está el miedo también, y la incertidumbre de no saber qué va a pasar. En muchos casos, por ejemplo, uno se siente en el sentido de que vas a una conferencia de prensa, te cruzas con distintos periodistas, camarógrafos, autoridades, y la verdad que vas a tu casa y no sabes si vos tenés o no coronavirus, o sea, y te pones a pensar, wow, de verdad que esto es complicado, o sea, el oficio del periodista es realmente difícil. Y también uno se pone en el lugar de la familia que te está viendo por televisión o que te sigue por las redes sociales y siente la preocupación de la familia también, ¿verdad? Recibe la llamada, los mensajes y está ese sentimiento como que contrastado entre la preocupación, por supuesto, de trabajar en tiempos de una pandemia y por el otro lado, el de sentirse útil en todo este contexto del coronavirus. Y bueno, yo me quedo con la otra parte, de sentirse útil. Es realmente muy gratificante sentirse útil, sentir la esperanza de la gente en confianza aún con los periodistas y por supuesto enfrentar un poco ese mal, ese segundo mal grande que tenemos todos nosotros ahora mismo, que es las falsas informaciones, que ha causado muchísimo daño y gracias a Dios se está calmando un poco a razón del trabajo incansable que estamos realizando todos nosotros a partir de la buena comunicación. Muchísimas gracias, Alexis Amarilla, por tus palabras. Y antes de pasar con Jorge Cortesi, le reitero a todos los que van entrando en la sala, por favor, si pueden mantener apagado su micrófono. Seguimos entonces con el licenciado Jorge Cortesi. Bueno, respecto a esta pregunta y lo que en particular se está destacando, y creo que vamos a tener un poco de este punto en común en decir de que una de las cosas que caracteriza al trabajo del periodista es generalmente estar haciendo su trabajo cuando los demás no, en algunos casos, feriados, fin de semana, cuando la situación así lo amerita. A nivel general es bastante en común, creo que los conceptos que se maneja a nivel sur del país. Creo que podemos hablar también de un periodismo que se ha puesto a un desafío nuevo, un desafío diferente. Podemos hablar de que en la mayoría de los casos se ha centrado la información neta y prácticamente que gira en torno a este aspecto que se viene dando
como una problemática muy grande, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. El desafío para los que están en estudio es hoy quizás el acceder a una fuente segura, que creo que es una de las dificultades, digamos, que se atraviesa por el hecho de que se canaliza por intermedio de una sola persona. El buscar a los responsables que pueda brindar una información también dificulta y mucho el periodismo y el trabajo del periodismo y del periodista se ha dificultado en muchos aspectos, pero coincido en el decir de la profe y de Alexis que se ha visto estrategias de trabajo que pueda permitir a un periodismo desarrollar su trabajo a pesar de esta dificultad. Es el momento en que vemos a la gente salir en las calles siempre con ese firme desafío de cumplir su función. Y creo que podemos hablar a nivel sur del país, que nos corresponde un poco hablar con mayor propiedad, de que vemos a la mayoría dispuesto a brindar su servicio, poniendo en alto lo que corresponde un poco a esto, que es una vocación, porque creo que en esta situación es cuando se ve la real vocación de aquellos que están ahí, como en el caso de los médicos, como en el caso de la gente que está hoy cumpliendo un trabajo de protocolo, como lo amerita esta situación. Vemos también el trabajo de la gente que está en los medios, de los que hoy cumplen función en calle principalmente, que es el lugar donde uno se expone a las diferentes situaciones. El ver que se puede trabajar y ver que otros sectores no, ese grupo de gente que quizás no puede trabajar o no puede salir incluso de sus casas, recurre generalmente a los medios. Y ahí es cuando se valora el trabajo de los medios de comunicación, porque decía Alexis, y creo que va a ser uno de los temas que vamos a hablar más adelante también, uno de los grandes desafíos para la profesión hoy del periodista es luchar contra las informaciones falsas. Entonces, el medio y los periodistas y los comunicadores cumplen esa función muy importante de desestimar o confirmar un rumor, un hecho o algo concreto. Y desde ahí lo que se valora un poco de ese trabajo, el decir, estamos en calle, estamos en ruta, estamos en trabajo, y permite justamente esa posibilidad para que su trabajo, para que su función cumpla hoy un papel fundamental en esta lucha que, decíamos, nos hace a todos estar en una misma carpa y con un objetivo en común, que es la de poder sobrellevar esta situación y siempre informando de la mejor manera y de la forma más veraz posible. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Cortesi. Y ahora le cedemos la palabra al licenciado Adrián Cáceres. Si nos puede comentar un poquito cómo trabaja a distancia, en su caso, creo. Usted preguntaba cómo uno se siente personalmente trabajando en el periodismo, considerando que otros profesionales y sectores no pueden hacerlo hoy. Para mí particularmente, aparte, además de compartir lo que ya decían los colegas anteriormente, es un privilegio poder trabajar en tiempos como los de hoy. Es un privilegio. Es un desafío también. Pero a este privilegio tenemos que agregar la gran responsabilidad que tenemos. A mí personalmente cambió la rutina de trabajo, sobre todo por el espacio físico en el que nos desenvolvemos hoy. Hoy los hogares se convirtieron en su mayoría en las oficinas de trabajo. En mi caso es así. Mayormente estoy hoy en la casa haciendo mis llamadas, averiguando, chequeando la información, enviando los resúmenes, peleando los temas, investigando en caso de ser necesario. Sobre todo eso. Y hoy la ciudadanía necesita más que nunca estar informada. Pienso, y esa información, sobre todo esa información que necesita hoy la ciudadanía, si bien procede
se origina en varias partes, en varias instituciones, es producida, y acá hay que tener mucha atención, es producida, es elaborada por el periodista. Por eso que pienso que tenemos que honrar ese privilegio. Ese gran poder que conlleva una gran responsabilidad, según la frase popularizada en las películas de Marvel. Frase que, aclaro, aunque es de fecha incierta, es de origen anterior al mundo de Marvel. Pero es así. Para mí, personalmente, trabajar hoy es un privilegio, es un desafío y es una gran responsabilidad. Muchísimas gracias, licenciado Adrián Cáceres, por tus palabras. Y para no extenderme, básicamente quiero comentarles mi experiencia. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en el área internacional, recibo toda la información de afuera, de agencias noticiosas, proceso esa información para luego publicarlo. Así que estoy en contacto con toda esa información de afuera y tener el anticipo de lo que va a pasar acá en Paraguay, de alguna manera. Y como comentaron los colegas, también tener un poquito de miedo. Y por otro lado, mi rutina de trabajo, a diferencia de otros compañeros del diario Última Hora, que sí tienen la posibilidad de trabajar en sus casas, yo estoy en una modalidad que trabajo día de por medio, con fines de semanas, trabajado como mencionó el licenciado Jorge Cortesi. Ese hecho de trabajar los sábados y domingos es parte de la profesión periodística, incluso antes del tiempo de pandemia. Eso es una rutina normal prácticamente. Y básicamente eso es lo que le quiero comentar, para así después explayarme más en los otros apartados, si es que da el tiempo. Y también quiero rescatar unas palabras de Alexis, que me gustó mucho. Uno a veces puede ser héroe a la hora de informar, por estar allá afuera, por estar en primera línea, pero también uno tiene un gran temor de terminar el día y no saber si tiene coronavirus. Y eso básicamente. Pasamos a la siguiente ronda, que es el trabajo periodístico que realizamos cada uno de los profesionales y cuáles son nuestras rutinas de trabajo. Entonces, el segundo bloque es periodistas y profesionales. Iniciamos esta ronda con la profesora Cintia Insfram. Bueno, hoy arrancaba con una frase que para mí es sumamente importante porque habla precisamente de esto que decía uno de los panelistas también, y que es el privilegio de poder cambiar algo todos los días. La frase de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Y felizmente eso es lo que hace que nosotros podamos sentirnos dentro de todo, dentro de lo que refiere a esta pandemia, un poco más contentos al cumplir con nuestra tarea, ¿verdad? De poder cambiar algo todos los días. Y sin duda tenemos que mencionar de que el rol del periodista es fundamental en toda esta situación pandémica, teniendo en cuenta de que yo no me imagino un Paraguay sin periodismo en esta época, porque sería una catástrofe. Hablamos de que gracias al trabajo también de la prensa y sin dudas a las acciones que ha tomado el gobierno, teniendo en cuenta experiencias de países que ya han pasado en forma catastrófica y lo siguen haciendo por esta pandemia, ¿verdad? Nos permitió a nosotros, junto con nuestra tarea, ¿verdad?, hacer de que el país, nuestro país, Paraguay, esté entre los países con menor cantidad de contagiados, de muertes incluso por coronavirus en Latinoamérica. Entonces eso es digno que destacar, es un trabajo que sin duda nos tiene que enorgullecer a todos los que formamos parte del periodismo nacional, y en esta época tenemos que resaltar eso, y que hizo posible también a que nuestra sociedad se pueda preparar
ante la situación más crítica que se pueda dar. Por ejemplo, aquí en el sur, tomamos todo lo que venía surgiendo en la capital del país, foco del virus, ¿verdad? Para poder ir preparándonos en todas las áreas. ¿Cómo trabajo en el ámbito periodístico? Me gustaría poder compartir esto de una manera fácil de explicar, porque es una tarea, como se dice, el trabajo periodístico y más todavía de los medios es de un equipo muy grande, ¿verdad? El trabajo de producción de mi programa lo baso precisamente en el área periodística que se pueda generar en el campo de la prensa, de lo que va surgiendo en este campo, todo lo relacionado a las situaciones. Precisamente dábamos a conocer la situación de vulnerabilidad de las familias que íbamos notando a medida que íbamos recibiendo los mensajes en el mensajero de nuestro programa, la cantidad de familias que ya no tenían para comer, ¿verdad? La situación que no llegaba la ayuda del gobierno por parte de sus programas, ¿verdad? Entonces nos daba un parámetro de cuál era la situación real que se estaba generando en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en nuestra región. Es por eso que como medio de comunicación lo que hacíamos era ver la cantidad de mensajes de incertidumbre que se generaba y ir directamente a la fuente, era llamar directamente a los intendentes municipales, conocer cuáles iban a ser las medidas que iban a tomar con respecto a esta situación, ¿verdad? De qué manera, cuándo estarían llegando la ayuda a las familias, porque pasaba una semana, 2 semanas, 3 semanas y la ayuda no llegaba, ¿verdad? Queríamos saber también cómo estamos preparados para una eventual pandemia en nuestra zona. Y bueno, fuimos a la fuente a conocer qué cantidad de camas tenemos en el departamento de Itapúa disponibles para enfrentar la pandemia. Conocer si teníamos la cantidad suficiente de terapistas, conocer si teníamos la cantidad suficiente de médicos, insumos, y todo eso que nos llevaba a nosotros a conocer un poco más, ir escarbando para conocer la situación real. Si bien nosotros en Itapúa felizmente teníamos, y hasta el momento seguimos teniendo un solo caso positivo registrado, ¿verdad? Nos permitía a nosotros ir viendo ya todos los detalles que pudieran darse, ¿verdad? Y toda esta situación que nosotros poníamos al descubierto, ¿verdad? De que no teníamos la suficiente cantidad de camas, de que no contábamos con la suficiente cantidad de insumos, de elementos de bioseguridad, de protección para nuestros médicos. Así es que nosotros vayamos contándole esto a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, ¿verdad? Y hacía que la gente tome conciencia. Y decía yo al inicio, ¿verdad? De que somos, que hacemos que cambie algo cada día, porque al contar nosotros la situación, la gente tomaba conciencia también. Y es así que salía a las calles muchas veces a tratar de impedir que se lleguen personas de otros departamentos a formar, digamos, o a entablar una cuarentena en la zona. ¿Por qué? Porque sabíamos de nuestras precariedades, porque nos íbamos dando cuenta de la situación real la cual estábamos atravesando. Y en caso de que esto llegue a ser crítico, no íbamos a tener la posibilidad de poder tener una asistencia de salud inmediata y mucho menos para todos los que pudiéramos estar contagiados por el coronavirus, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros íbamos conociendo la situación real en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral también, ¿verdad? Nos íbamos dando cuenta de la cantidad de desempleos que se venían dando en nuestro departamento, al igual que todo el país, al hacernos eco también de la situación, ¿verdad? La cantidad de desempleos, la situación en el ámbito también de la psicología, porque todo este tema de la cuarentena también trae consigo innumerables situaciones que se dan en las familias, al estar todos en una misma vivienda, muchos de ellos al estar desempleados, al estar pasando por las incertidumbres que se estaban dando, nos obligaba a nosotros a comunicarnos con los especialistas de psicología, a los psicopedagogos por el tema de la situación en cuanto a educación también, teniendo en cuenta de que no sabíamos cómo afrontar esa situación en casa con los niños. Nos llevó a comunicarnos con ellos y saber de qué manera podíamos explicarle a nuestros niños de que esto se trata de una pandemia, de que no hay que tener miedo, de que tenemos que lavarnos las manos, de que tenemos que cuidarnos entre todos.
O sea, nos permitía a nosotros buscar las distintas aristas de la información, mientras tanto se desarrollaba toda la situación de la pandemia en sí en nuestro país. Felizmente, y reitero esto, gracias al trabajo tesonero de los periodistas y de un buen accionar también por parte del gobierno en las medidas sanitarias, hasta el momento Paraguay sigue siendo uno de los que tiene menor cantidad de contagiados y también de muertes a nivel Latinoamérica. De esa manera trabajamos en el canal, los compañeros, como siempre, utilizando todas las medidas necesarias. Muchas veces ya no solamente bastaba usar el tapabocas, sino que también ya venían otras directivas por parte de nuestros gerentes, ¿verdad? El de utilizar incluso hasta un trípode o un elemento que nos permita aislarnos un poco más incluso del entrevistado, ¿verdad? Evitar las entrevistas en áreas cerradas. Muchas veces ya no íbamos a conferencias en forma presencial y todo esto también conllevaba a un nuevo mecanismo de comunicación en nuestro medio. Ya utilizábamos otras herramientas, ya no traíamos invitados a nuestros programas, ya hacíamos entrevistas primeramente telefónicas, luego ya nos íbamos a adentrarnos un poco más y seguimos todavía practicando en esto del mundo virtual en entrevistas por otros sistemas como Med, como... otro que más utilizamos también es el Zoom, y así para poder comunicarnos con nuestros entrevistados y hacer llegar la información, que no se note de que no estaban en estudio, de que puedan hablar, que puedan explayarse y que puedan hacernos llegar toda la información posible. A ver si me olvido de algún detalle, yo sé que hay mucha gente que está aquí hoy, me va a hacer recordar. Muchísimas gracias, profesora Sintes Fran. Y les reitero a todos los que van entrando, si pueden mantener apagado su micrófono, por favor. Y cedemos ahora la palabra al licenciado Alexis Amarilla. Muy bien, chicos y chicas, ¿no se aburren qué? Yo quiero dividir la cuestión de cómo impactó el coronavirus en nuestro trabajo periodístico y voy a hablar desde mi experiencia en cuatro aspectos. La primera, nos volvió mucho más humanos, porque nosotros los periodistas, siendo muy sinceros, a veces nos creemos medio intocables, medio todos superpoderosos, porque yo voy con mi micrófono y no, la policía no me puede controlar. Había sido que sí. Ahora la Policía Nacional está controlando a todos los periodistas y cumplimos con las medidas sanitarias que corresponden, porque no hay tutía. Si no si no estás cumpliendo con las medidas sanitarias, sos como cualquiera. Te pueden llevar también preso y ahí hubo muchos casos ya que algunos colegas se sintieron bastante complicados con esa cuestión porque Opama, que el periodista es el famoso que es casi intocable. Por un lado, nos hizo venir más a tierra, pisar un poco más tierra a todos los periodistas, especialmente los que estamos en la televisión, porque en muchos aspectos como que nos creíamos demasiado intocables ya. Por otro lado, nos volvió mucho más suspicaces, mucho más analíticos. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, para el trabajo que yo realizo en la televisión especialmente, nos cruzamos con un montón de gente en el día a día, en la calle, y esto genera de que prácticamente nos miremos así como sospecha en cada conferencia o en cada lugar que vayamos con los colegas y hasta con el camarógrafo mismo. A mí me toca habitualmente salir con varios camarógrafos durante el día y como que nos miramos medio raros, ¿verdad? O sea, tipo, como que hay una pequeña tensión, ¿verdad? En no saber, yo estaba en distintos lugares y él también, entonces como que ¿será que no tiene coronavirus? Más o menos es la cuestión, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los colegas cuando nos cruzamos en las conferencias de prensa o en algunas notas de la calle, porque tenemos miedo, la verdad, y como que empezamos a analizar mucho más lo que está pasando y nos volvemos como que personas mucho más analíticas en ese contexto. Por otro lado, nos volvió mucho más solidarios también entre todos. Ahora es muy lindo ver de que ya la información no es tan celosa, la información se comparte mucho más hoy en día en tiempos de coronavirus porque como que hay una reflexión interna entre todos nosotros los periodistas
Y la primicia ya no es como antes. Hoy en día la información ya se traza mucho más, se comparte mucho más, se puede sentir eso a través de los distintos grupos de WhatsApp o los grupos de comunicación, y además el gobierno ha centralizado mucho más la información también, porque, a ser sinceros, la mayor parte de la información ahora viene a partir del gobierno y hay distintos grupos de salud, de fiscalía, de Ministerio del Interior, y entonces se comparte mucho más ahí la información y no existe esa vorágine o esa preocupación tan excesiva por ganar la primicia. Y por otro lado, el cuarto punto nos volvió mucho más responsables. ¿Por qué? Porque la audiencia ahora se multiplicó. Nosotros en la televisión tenemos un marcador que se llama Ibope, que es lo que marca el rating, y en principios de enero teníamos entre 2.3, 3.4 de rating en los principales programas que tenemos en el canal. Ahora eso ha cambiado a un número sustancial mucho más grande. Ahora tenemos un rating de 7.8, 7.9, hasta de 10 o 11 incluso de punto de rating. Y estamos hablando de millones de personas quienes te están mirando. Dentro de esas personas hay médicos, hay abogados, hay especialistas en distintos aspectos, y un periodista tiene que ser responsable a la hora de hacer la entrevista, justamente para no caer en preguntas tontas, en preguntas que no van al caso, o que te dejen en evidencia tu poca preparación en este contexto del coronavirus. Esos 4 aspectos yo los considero como impacto importante a la hora de realizar el oficio. Muchísimas gracias, Alexis Amarilla, por tus palabras. Y pasamos ahora con el licenciado Jorge Cortesi. Bien, respecto al tema de la rutina, yo creo que vamos a coincidir también en que la mayoría hemos cambiado nuestra forma de trabajo. La política de las empresas también, que han tomado la decisión de armar diferentes grupos. En el caso nuestro, que somos parte de un grupo multimedio, estamos una radio que es la Radio Encarnación, estamos Más TV, que es la MFM, y hoy tenemos una señal única que hace que tengamos programas en vivo, y el horario se ha extendido bastante, y el compromiso de que justamente sea un espacio de información y al mismo tiempo que se pueda mezclar con algo un poco más atractivo también a la par de la noticia, porque lastimosamente tenemos que entrar en este punto en decir que todo lo que guarda relación hoy con la pandemia tiene una dosis negativa que afecta de sobremanera para la población misma. ¿Y por qué no? Nosotros somos parte de esa población y sabemos lo difícil que resulta asimilar las cosas que hoy tenemos por, digamos, noticias que brindarle a nuestra gente. Entonces, esa rutina diaria nosotros lo vamos cambiando de una manera con informaciones, porque somos parte de un equipo conformado por 3 personas en piso, más tenemos gente que están desde exteriores, y esta gente desde exteriores son los que tratan de traer la precisa en cuanto a informaciones puntuales. La rutina, decíamos, difícil en el sentido de que tenemos que ir viendo siempre también las informaciones, tratar de llenar un contenido de radio y televisión, televisión y radio y página digital juntos. No es solamente recurrir a llamadas telefónicas, sino que tenemos que tratar de ir coordinando un poco las imágenes o notas que guardan relación también al tema, e ir compartiendo una rutina que de cierta manera hace que esto sea bastante cansador. Yo creo que la población hoy está ante una situación emocional difícil, porque estamos ante las constantes preguntas, con demasiadas incertidumbres, las falsas noticias, la comunidad que reclama que no le llega la ayuda, sectores vulnerables que hacen lo propio y que buscan muchas veces el respaldo en los medios de comunicación. Entonces,
hoy creo que se cumple esa función al mismo tiempo de informar, de ser nexo. En el caso de un Encarnación Posadas, Posadas Encarnación, hoy sabemos de la situación de mucha gente que viven en Posadas o que fueron a Posadas por una cuestión médica y que no pueden volver, o gente que están residiendo, o argentinos residentes en Encarnación que no pueden volver allá y que también buscan muchas veces el nexo de la prensa para que se pueda encontrar una respuesta, porque hablamos también de una situación en la que muchas instituciones o entes han recurrido al hermetismo y con aquello de que no, solamente en la capital pueden dar una respuesta. No se sabe si realmente se trata de una directiva o simplemente se trata de una estrategia para evadir responsabilidades, pero es un tema que también se debate a diario aquí, creo que en los diferentes medios de comunicación. Respecto al trabajo, decíamos, hoy hacemos un trabajo en equipo, un equipo conformado por 3 periodistas y tratamos de enfocarlo desde diferentes perspectivas. En mi caso, trato de ponerle un poco de información variada porque lastimosamente hoy tenemos que decir, y lo que significaba Alexis, el tema de la primicia hoy ya no es tanto. ¿Por qué? Porque hoy también nuestro universo de temas se ha enfocado directamente en un embudo y ahí es todo coronavirus, coronavirus, coronavirus. En el lado del entendimiento también, porque sabemos que lastimosamente esta situación, y no sé si corresponde decir lastimosamente, porque también tenemos que hablarlo desde la responsabilidad misma, de que hoy existen fuentes oficiales y autorizaciones que nos llevan un poco allá a la cabeza, que nos cuesta un poco a veces llegar. Tanto una nota referente a tema salud, solamente responsable el ministro, tema que hace a la parte de Ministerio Público, que de alguna manera sí nos permiten acercarnos, y otros entes, porque hoy hablamos de un protagonismo importante, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Presidencia de la República, y son los, digamos, ministerios al que hoy difícilmente uno puede tener un acceso para una información referente a uno de los temas. Esto dificulta el trabajo nuestro. Al dificultar el trabajo nuestro, nos sentimos también como que en deuda con nuestra gente, con nuestra audiencia. Y esa es una presión para aquel que está frente a un micrófono y para aquel que está frente a cámaras. Pero obviamente, así como sabemos, y creo que no es necesario extendernos en este tema, de que el que está cumpliendo esa función no debe demostrar de que está pasando por un momento tenso, no debe demostrar de que está pasando por una situación que le es difícil. Entonces, el tragarnos un poco toda esa situación tensa también en el día hace que la rutina sea bastante extensa, bastante larga y también como que en ciertos casos no puede uno dar una respuesta a la consulta y dificulta un poco. Pero en línea general, creo que ya nos hemos en este tiempo adaptado a una rutina totalmente diferente, nos hemos adaptado también a los cambios que esto amerita. En el caso nuestro, hoy ya poco equipo en calle, más estamos haciendo trabajo en estudio y que ha cambiado totalmente la temática del trabajo, pero lo estamos sobrellevando bien porque técnicamente es un desafío, porque se ha adaptado o se ha adoptado otras medidas y otros medios de contacto con temas que hacen relación a puntos específicos y que requiere de gente afuera. Y en el caso de lo que es un trabajo en estudios, también ayuda mucho porque el equipo completo en un 50% se centra a hacer conducción, producción, parte técnica y se logra un resultado positivo, al menos nosotros desde lo que corresponde a nuestra función desde el canal y de la radio en el que estamos, hasta el momento creo que hemos llegado a cumplir con esa expectativa tanto del equipo, del medio, de la directiva del medio y también con nuestra gente que nos sigue en la radio como así también en el canal y en la página. Muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras. Les recuerdo que ya estamos pasando un poquito de la 1 hora. Vamos a hacer una última ronda para cerrar, que sería
si hay o no un cambio en el periodismo, y qué mensaje le podemos dar a los jóvenes que se quieren dedicar al periodismo. Pero antes de cerrar esta ronda, le escuchamos al licenciado Adrián Cáceres y después ya pasamos a la siguiente ronda que les mencioné recién. Gracias, profesor Sergio. Bueno, la pandemia, ¿cómo impactó en el trabajo noticioso? Yo quiero ser breve porque veo que algunos compañeros algunos colegas nos están dejando, bueno, para que no nos dejen todos. Específicamente hoy principalmente cambió el lugar donde, en mi caso, se redactan las noticias. Pero el procedimiento es similar. Lo que quiero decir es que, aunque tengamos menos coberturas físicas, entre comillas, seguimos de cerca lo que sucede. Gracias a la tecnología, a las tramitaciones. Parece que se nos fue. Iniciamos la siguiente ronda mientras que él se conecta con la profesora Cintia, básicamente comentando el antes y el después en el periodismo y un mensaje para los jóvenes. Te escuchamos, profesora. Bueno, yo creo que el aprendizaje es demasiado grande, ¿verdad? Yo creo que somos privilegiados, como bien coincido con los demás colegas que estuvieron mencionando ese término, privilegiados al poder trabajar en esta época de pandemia. A todos nos tomó desprevenido, todos estamos sacando, digámosle, fuerzas en algunos casos, ¿verdad? Del miedo y también conociendo más acerca de nuestros potenciales. Estamos involucrándonos a un mundo todavía no tan, digamos, utilizado como los medios tecnológicos y lo estamos haciendo bien. Yo creo que estamos aprendiendo todos con respecto a este tema y las enseñanzas que le puedo dejar a los estudiantes es nunca dejar de lado aparte el lado humano que tenemos todos, ¿verdad? El de poder estar en el zapato de las personas que realmente están necesitando, el de tener la curiosidad de qué está pasando por el cual no le está llegando la ayuda a estas familias, ¿verdad? El de ir a las fuentes para tratar de evitar que se sigan comentando y dando a conocer y publicar y circular noticias falsas, ¿verdad? Acudiendo a las fuentes y por sobre todas las cosas, recalcar, ¿verdad?, el gran trabajo que se puede hacer junto con un gobierno, teniendo en cuenta de que fuimos la mano derecha prácticamente con respecto a los decretos que se iban dando de cuarentena, de los programas de alimento como Putubó, Ñangarecó, ¿verdad? ¿Qué haríamos todos, verdad, si nosotros mismos no nos involucráramos en conocer un poquitito más de cómo funciona, de cómo se puede, digamos, acceder al sistema, qué es lo que se necesita, si es el chip que tiene que tener tu número o no? O sea, todos esos elementos que nosotros, como curiosos, ¿verdad?, podemos averiguar, sirven de una manera importantísima al común de la gente, porque estamos dando una ayuda y esa es nuestra verdadera vocación, el de poder ayudar a la gente, el de poder servir y educar, porque nosotros también cumplimos con ese error, el de educar a la gente, el de poder llevar el mensaje del gobierno para que se pueda cumplir a cabalidad con las medidas sanitarias y lo que nos permitieron estar, reitero hoy, entre los países con menor número de contagiados. Es realmente muy importante todo lo que podamos lograr siempre y cuando nos humanicemos un poquitito más y trabajemos en equipo, como decían los demás compañeros, trabajar en conjunto con todos los colegas, ¿verdad? Felizmente en el medio en el cual trabajo nosotros permanentemente tomamos contacto de los medios hermanos como C9N, también el SNT, ¿verdad?, con las noticias que se iban dando de primera mano con respecto a la información, ¿verdad?, desde las conferencias del ministro de Salud, del presidente de la República y demás.
y nos permitía a nosotros tomar inmediatamente contacto con respecto a las situaciones en nuestros pares, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la educación aquí? ¿Qué tal están llegando con respecto a los programas, ¿verdad? Y cómo se están desarrollando las clases por clases virtuales. Conocíamos, hoy por ejemplo estábamos consultando con respecto a esto, conocer cómo estamos en materia de salud y todas esas situaciones que se iban dando a medida que se daban las noticias a nivel país. Así que mi sincero agradecimiento a aquellos quienes permanentemente están colaborando con nosotros en nuestras tareas como periodistas, y también, por supuesto, el deseo para que cada uno de los estudiantes pueda dar lo mejor de sí en el momento que les toque trabajar en una pandemia, porque nosotros no estábamos trabajando, no estábamos preparados para poder trabajar, tampoco lo estuvo el gobierno, porque se denotó bastante, ¿verdad?, de que no había un plan de contingencia para una pandemia, para la gente que necesita que pueda llegar el alimento en forma inmediata. No había registro de la cantidad de familias en situación de vulnerabilidad. Prácticamente a todos nos tomó por sorpresa, y aún así, mediante un trabajo coordinado, se pudo llevar y se sigue llevando a cabo una buena tarea. Muchísimas gracias, profesora Cintia Ifrán. Pasamos con Alexis Amarilla. Si puede decirnos cuál sería el antes y el después en el periodismo y un mensaje para los jóvenes colegas. Yo creo que el COVID-19 nos dio una cachetada bastante fuerte para todos los periodistas, especialmente desde el aspecto laboral. Se desnudaron muchas carencias. Tuvimos la experiencia de muchos colegas que trabajaban sin las medidas sanitarias correspondientes. También muchas personas, muchos colegas han quedado sin trabajo, y entendemos de que el periodismo y el ejercicio de la comunicación, al fin y al cabo, es un negocio también, ¿no? O sea, es importante, pero hay que entenderlo como un negocio y hay que estar preparado para eso. Sin embargo, el impacto positivo que nos dio es que nos volvimos mucho más unidos, los colegas, y nos obligó a aprender de muchas cosas, tanto sea sanitarias como también de las nuevas tecnologías como esta, ¿verdad? Y nos posibilitó, por un lado, estar también mucho más cerca de la audiencia, debido, por supuesto, al confinamiento de mucha gente, y ahora están mucho pendientes de las informaciones que se emiten en los distintos medios de comunicación. Y especialmente para los queridos amigos que están estudiando y que están iniciando toda esta carrera de periodismo, que es, la verdad, genial. Yo creo que se tienen que concientizar bastante bien de que el ejercicio del periodismo es muy noble, pero a la vez también muy ingrato. Muy ingrato porque quizás no vas a cobrar el dinero que muchas veces mereces por realizar el ejercicio. Muy ingrato porque en muchos casos te vas a perder situaciones familiares, de eventos importantes. Muy ingrato porque muchas veces vas a ver a muchos amigos haciendo distintas cosas en tiempos donde vos vas a estar trabajando, como por ejemplo una pandemia. Pero lo importante es que como periodista vas a estar siempre, siempre informando cuando se dé el fin del mundo. Vas a estar ahí informando en los momentos importantes del mundo y de nuestra nación. Así que eso es importante. Vas a estar en el mundo y eso es importante. Muchísimas gracias por tus palabras, Alexis Amarilla. Pasamos con el licenciado Jorge Cortesi. Terrible lo dale, sí. Bueno, ¿en qué cambió el trabajo del periodista? Yo creo que tenemos que hablar de un antes y un después en muchos sentidos, pero algo que hoy uno puede notar es el trabajo que justamente él dijo, y pongo de ejemplo a lo que manifestaba Alexis en un comienzo, de que le vamos a ver a una Alexis, le vamos a ver a una Cintia, le vamos a ver al profe Sergio, a los demás colegas y a los demás
profesionales de los medios de comunicación, siempre con la misma postura, siempre con la misma imagen, siempre con la misma proyección, pero obviamente con una preocupación interna por todo lo que está pasando. El antes y el después. Creo que hoy tenemos que hablar de un impacto de esta enfermedad a nivel general y no estuvimos preparados y no pensábamos que hoy teníamos que estar en una situación como esta. Es una situación difícil para todos, una situación complicada para todos. El antes y el después, es difícil encontrar un punto medio, pero vemos al trabajo periodístico más fortalecido de alguna manera en el sentido de que vemos a gente trabajando, haciendo y cumpliendo su debida función, por más de que exista incluso una posibilidad de que tenga una suspensión de contrato laboral, por más de que tenga incluso la posibilidad de un despido, por más de que tenga un descuento en el salario, pero tiene que estar cumpliendo con esa función porque es, por un lado, vocación y es una necesidad también contar con el respaldo económico que de alguna u otra manera sabemos, y como decía Alexis, sabemos que esto también forma parte de un negocio y hoy eh, el mundo económico está pasando por una situación crítica. Entonces, el antes es saber que no estábamos preparados para una situación como esta. El hoy nos indica que estamos ante una situación donde tenemos esta misión de seguir trabajando, informando a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que esto representa. Y habremos hablado de diferentes escenarios. Habremos hablado de gente que están por perder el trabajo o que tienen descuento de salario, pero esa gente al momento de estar frente a un micrófono, al momento de estar frente a una cámara y cumplir con su función y su trabajo, no lo demuestra, no lo dice. Entonces, es hablar un poco también de demostrar esa fortaleza, porque todos hoy estamos ante un temor, pero ese temor no lo demostramos porque justamente estamos en la función de informar, tratar de llevar tranquilidad para la gente y porque somos de alguna u otra manera referentes también dentro de una sociedad. Respecto al mensaje para los jóvenes, yo quiero tener una visión futurista en un tiempo en que tengamos que estar hablando de un año 2020 donde tuvimos una pandemia, de que esto sea solamente un recuerdo, de que sea solamente un recuerdo que nos haga entender y reflexionar sobre muchas cosas. Y creo que al hablar de esto no hablamos solamente de los periodistas, sino que la sociedad en general. Debemos de reflexionar sobre lo que nos deja. Entonces, aquel que dice yo quiero ser periodista y voy a inscribirme a una carrera de periodismo, de alguna manera ya antes tuvo la oportunidad de conocer de qué se trata este mundo periodístico, es abrazar un sueño. Y no porque hoy estemos ante una situación pandémica, una situación difícil, no significa que tengamos que renunciar a nuestros sueños. Sigamos con la esperanza, fe puesta en nosotros, en el Todopoderoso, en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo, para que esto pronto sea solamente parte de una historia y que ahí también una persona pueda decir, voy a continuar con esta carrera porque es lo que quiero, porque es lo que sueño ser, porque creo que los que aquí estamos y cumplimos una función de periodistas, en algún momento dado soñamos con estar frente a un micrófono o con estar frente a una cámara o estar frente a una computadora y escribir. Y creo que lo hemos cumplido. Y hoy, si nos preguntan a nosotros, y yo creo que, no sé si corresponde un poco responder en nombre de todos, pero si a mí hoy me preguntan y me dicen, ¿querés dejar el periodismo ante la situación de pandemia? Les digo que no, porque en línea general, en lo profundo, uno encuentra muchas satisfacciones personales. Una satisfacción que es lo que nos motiva a que todos los días podamos seguir adelante en nuestras vidas. Entonces, esa motivación es nuestro motor que nos impulsa a seguir adelante. Por lo tanto, puedo hablar yo desde mi experiencia personal y si sirve de mensaje para los jóvenes, sabemos que optaron por esta carrera porque quieren cumplir un sueño. Y no renunciemos al sueño simplemente porque tengamos adversidades. Porque hoy puedes ser un periodista, pero le consultamos a un futuro doctor o a un futuro contador. Si en algún momento dado han querido dejar su carrera, te van a decir también que sí.
porque los obstáculos están en todas las carreras, porque la vida tiene esos obstáculos, pero hay que ponerle pecho, hay que pasar encima y cumplir con nuestra meta y con nuestros sueños. Abracemos eso, abracemos con fe, con esperanza, que esto en un tiempo tengamos que estar hablando solamente de un recuerdo negro para el mundo. Muchísimas gracias por tu palabra, Jorge. Espectacular tu intervención. Seguimos con el licenciado Adrián Cáceres. Si nos puede mencionar cómo sería el periodismo antes y después de la pandemia, si hubo un cambio, y qué mensaje le puede dar a los jóvenes que se van a dedicar al periodismo. Te escuchamos. Gracias, profesor. Bueno, para los colegas que están ahí compartiendo, yo les considero ya colegas, aunque les falte egresar de la carrera, son todos colegas ya, ¿verdad? Bienvenidos al mejor oficio del mundo, como ya que la profe Cintia lo recordaba, a este periodista Gabriel García Márquez, él nos decía, este es el mejor oficio del mundo. Es apasionante este mundo. Cuando a los que todavía no les toca estar en un medio, estar haciendo periodismo independiente, cuando entren a esto van a ver, es algo que no se describe fácilmente, es un sentimiento, una pasión. Y como les decía, una gran responsabilidad. Hoy se está haciendo una loable tarea, aunque nunca es suficiente, ¿verdad? Los retos periodísticos van a seguir viniendo cada día y hay que enfrentarlos. También es cierto que el periodismo es la caja de resonancia de los reclamos ciudadanos. Ya nuestros compañeros recordaban, mencionaban que nos vienen los reclamos de la gente que nos recibió Ñangarecó, que nos recibió Putubó. Es así, somos la caja de resonancia y es difícil despegarnos de ese rol también. Y hay que, creo que Alexis hablaba un poquito de esto, el periodismo es un servicio a la ciudadanía y es también un contralor del poder. Tiene el deber de ofrecer nosotros tenemos el deber de ofrecer información responsable, equilibrada y veraz. La honestidad no se puede negociar. Yo creo que eso es algo que tenemos que llevar en cuenta. Y me quiero remitir a lo que señalaba y leía hace unos días el periodista Alex Guillermo del País, de España, que el periodismo cumple un papel esencial en esta crisis porque sirve como vehículo para transmitir informaciones vitales en la actualidad. ¿Qué conviene hacer, por ejemplo? ¿Cómo cuidarse? ¿Qué precauciones domésticas se tienen que tomar? ¿Qué se permite? ¿Qué se prohíbe? ¿Qué avances se van conociendo en la investigación científica sobre el coronavirus? Y además, tenemos que destacar la función crítica del periodismo frente a la gestión de los políticos en la pandemia. Dos altas autoridades de este gobierno cayeron en pandemia. Hablamos de la presidencia de Petropar, del titular de la INAC. Por eso que nuestra vigilancia tiene que estar siempre también en esa circunstancia, en los eventuales excesos del poder, en una situación en la que se han limitado demasiado las libertades de los ciudadanos. Justamente el país y varios medios, en última hora tenemos un código de ética, por ejemplo. Hay medios como El País que tienen un manual de estilo que incluyen principios irrenunciables, que hoy cobran mayor interés que nunca y que hay que recordarlos, ¿no? Hay que reiterarlos para llevarlos siempre en cuenta, para practicarlos. Hay que tener cuidado y separar la información de la opinión, por ejemplo. Hoy es difícil porque vemos a familias con hambre, vemos a personas que no llegan a recibir atención de los organismos de salud y es difícil despegarse de la opinión. Pero hay que tratar de separar estos dos aspectos. Escuchar siempre a las dos partes que se enfrentan en un conflicto, consultar a las fuentes fiables, la profesora Cintia lo decía, siempre tratar de hacer eso, recurrir a la fuente misma de la información, al intendente, al gobernador, a las autoridades, sea quienes fueren. Verificar los hechos una y otra vez, no publicar imágenes desagradables que no añadan información, por ejemplo, y respetar la intimidad de las personas sobre las que se informa.
Y por último, para mí, no escribir, no hablar o no transmitir más de lo que uno conoce. Yo creo que eso sobre todo. Muchísimas gracias, Adrián Cáceres, por tus palabras. La verdad que las intervenciones de todos estuvieron fantásticas. Yo ya no quiero redundar, solamente rescatar algunas palabras de lo que dijeron los colegas. Por ejemplo, Adrián Cáceres dijo, el periodismo es un sentimiento, una pasión. Es la caja de resonancia de los reclamos de la gente. Jorge dijo, no estuvimos preparados, pero nos tuvimos que preparar. Y yo añadiría, ya estábamos preparados antes de la pandemia. Y también la preocupación de Alexis, que manifestó que en este tiempo de pandemia, donde hay mucha precarización laboral dentro del periodismo, y mientras que otros se quedaban sin trabajo, recordando que esto es un negocio, es un privilegio seguir informando a pesar del fin del mundo y a pesar de perderse muchos eventos sociales. Y también rescato lo que dijo la profesora Cintia, eso de acudir a las fuentes directas y cambiar un poquito la metodología de trabajo. En vez de traer a la gente, incursionar en la tecnología sin dejar de informar. Adaptarnos a la situación y al contexto actual. Y también recordar esto para todos. Y yo creo que esto es una premisa básica del periodismo que va a continuar antes de la pandemia. O sea, que ya estuvo antes de la pandemia y va a seguir después. Informar. ¿Cómo? Con calidad, responsabilidad y veracidad. Más que nada, eso es lo que puedo decir. Les agradezco las intervenciones de todos, le agradezco la participación de todos. Y si hay alguna pregunta del público, si pueden habilitar su micrófono. ¿Lo puede? Sí. ¿Escuchamos? ¿Alguien que quiera hacer una consulta para ir cerrando esta actividad? Si pueden habilitar el micrófono o escribir en la caja que está al costado en la pantalla. Profe, ¿será que puedo hacer Sí, una intervención? sí, escuchamos. Sí. Más Escuchamos, que señora nada, decana. sí, más que nada para no robarles mucho tiempo más también. Agradecerles, ¿verdad? A cada uno de los panelistas, agradecerte a vos también, profe Sergio, por esta gestión. Esperemos que se repita, ¿verdad? Aprovechemos que podemos reunirnos a pesar de que estamos cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Yo creo que estos espacios son demasiado importantes y por sobre todo quiero destacar, ¿verdad? Para los estudiantes, es realmente un lujo de clase lo que tuvieron hoy. Tenerles a estos panelistas con la formación, con la experiencia, cada uno en diferentes medios, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Con sus características también particulares, ¿verdad? Eso es una riqueza realmente impagable, ¿verdad? Entonces, valorar eso, ¿verdad? Esa posibilidad que como estudiantes tienen hoy de escuchar a estas personas, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Yo creo que esa también es la finalidad última de este espacio, ¿verdad? Aprender de la experiencia de estos estimados profesores, profesionales que hoy compartieron con nosotros su experiencia. Y nada más eso, ¿verdad? Que se repita, ¿verdad? Que podamos tener otras actividades similares y por supuesto desde la facultad, desde el decanato, ¿verdad? Contar con el apoyo que corresponde también para poder emprender este tipo de acciones. Así que muchísimas gracias nuevamente y bueno, que sigan también este tipo de actividades más adelante. Gracias.
Muchísimas gracias, señora decana, doctora María Elena Villalba. Y si no hay ninguna otra consulta, solamente me resta agradecerle a todos por su participación y dejar este granito de arena, esta grabación que vamos a estar posteriormente subiendo en YouTube, que sería el aporte de la academia al ámbito del periodismo y viceversa, ¿verdad? Para tener este tipo de reflexión que es saludable y más que nada agradecerle. Si hay alguno de los panelistas que quiere agregar algo más antes de cerrar. Sí, profe, yo quiero agradecer la invitación para poder participar de lo que fue este gran conversatorio, ¿verdad? Porque nos permitió un poco conocer también cómo están trabajando otros periodistas desde otros medios de comunicación y a la vez, ¿verdad? Poder analizar juntos esta situación y más que nada poder decir todos juntos a nuestros futuros hijos, nietos, ¿verdad? El poder contar y decir, yo fui periodista en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias, profesora Cintia. Antes de cerrar, Alexis, ¿algunas palabras? Sí, el lugar donde se va a compartir el bocadito. No, Buena Andrea. pregunta, buena pregunta. El primer conversatorio sin bocadito, eso qué bárbaro, desastre. No, nada, simplemente agradecerle a cada uno de ustedes, muy interesante. Aprendí muchísimo también, la verdad, aprendí mucho de cada uno de ustedes. Y bueno, a seguir unidos y los periodistas somos especiales. Yo creo que estamos destinados a sobrevivir al coronavirus y bueno, seguir adelante, seguir soñando e informando muy bien a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Alexis. Jorge, ¿algunas palabras? Sí, más que nada agradecer a la facultad por la iniciativa, al profe Sergio Noé, que creo que siempre la ocasión que se nos presenta, admiramos su gran capacidad, su gran conocimiento, a la queridísima Cintia, a mi querido amigo Alexis, es compañero, conozco su lucha y mi admiración también por el trabajo. Al otro profe todavía no le ubiqué, no le conocí, pero el profe Sergio se encarga de traerle para la guitarreada la próxima vez que venga a Encarnación. Y más que nada, enviar mi saludo de fuerza para todos los que nos están acompañando en este momento, ya sean periodistas, estudiantes o personas que participan con nosotros, a que tengamos la fortaleza y a que podamos seguir adelante y que a través de nuestro trabajo sigamos colaborando para que tengamos una sociedad informada, una sociedad que también encuentre esa fortaleza para seguir adelante. Y también, como lo decía Cintia, que en un tiempo no muy lejano tengamos que estar hablando de una página de la historia que nos ha puesto a prueba y que ha puesto al mundo de rodillas, pero que hemos podido sobrellevar justamente porque le hemos peleado y donde la función de todos es muy importante y la de informar también. Así que mi saludo para todos y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Licenciado Adrián Cáceres. ¿Está por ahí? Bueno, yo también comparto lo que dice el profesor. Sí, estoy acá, Sergio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, no, yo comparto lo que dice el profesor Jorge, ¿verdad? Sobre todo la guitarreada. Bueno, no, gracias, muy interesante este espacio, gracias por la invitación. Es un honor haber compartido este espacio tan enriquecedor. Les aliento a los colegas, a los estudiantes que sigan repitiendo este tipo de iniciativas porque eso, ¿verdad? Porque es muy enriquecedor. Muchísimas gracias y ya nos encontraremos a compartir los bocaditos, imagino. Palabra. Espectacular, muchísimas gracias y ojalá que el año que viene
tengamos un espacio presencial y podamos vernos las Así caras. será, así será. Muchísimas gracias a todos y damos por cerrado esta actividad. Gracias Buenas a todos. noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao, chao. Nos vemos.